Esta es la cuarta clase del curso de la UAM, Estética 2. Va a ser un poco más corta porque son temas introductorios y al mismo tiempo les voy a dejar que lean el texto, que no es tan difícil, y Hegel explica estos temas que yo voy a más bien indicar su sentido que explicarlo plenamente. En la introducción, la primera expresión de Hegel es hablar de el reino de la belleza, Reich des Schönen. Es el campo de la estética. Y vamos a ver después, mucho más adelante, en los distintos subcampos de la belleza. También él le llama de Kunstschöne, el arte bello. Y ya no es lo mismo, porque el arte es ya una actividad humana y el fruto de la actividad humana es la obra de arte. Pero el mismo Hegel hablará de la belleza natural. Cuando el sol aparece en el horizonte y un pájaro canta en el amanecer, pues no hay obra de arte. Hay la belleza natural. Esto Hegel no considera que son dos partes de la estética, sino más bien desacredita la belleza natural y se centra en la obra de arte. Y la obra de arte es muy superior a una pretendida belleza natural porque es fruto del espíritu. Y del espíritu, claro, humano. Quiere decir que para Hegel la estética son las obras de arte. Esto va a circunscribir a la estética en un horizonte más estrecho. Y en esta introducción justamente va a ir definiendo las limitaciones que él pone a su estética, que ciertamente no es la que yo pretendo, y querría ir sugiriendo en la lectura otra visión de las cosas, pero las reflexiones de Hegel son muy valiosas y tienen muchas indicaciones que deben ser tomadas. Él sigue en realidad la línea de una ciencia del sentido. Ciencia en el sentido hegeliano, que ya empecé a explicar, pero volveré sobre él. Es partir de lo que aparece y ir al fundamento. Y del sentido en dos sentidos. El sentido de la corporalidad, la vista, el oído, el olfato, pero también el sentimiento, que ya no es lo mismo. Y es una ciencia también del sentimiento. Pero en el fondo va a ser la ciencia del arte.
lo cual es una cierta visión muy intelectualista, cognitiva. Hegel va a intentar a ver la belleza como verdad. Y Heidegger, por ejemplo, el origen de la obra de arte, también va a tener una visión cognitiva, pero cognitiva existencial. Él va a decir, Heidegger, una obra de arte, por ejemplo, de Van Gogh, unos suecos del campesino, abren un mundo. Y el mundo es una totalidad de sentido. Es un problema que se sitúa a un nivel existencial, pero cognitivo. La parte del sentimiento, Heidegger tampoco lo va a captar. Va a ver y va a describir la voluntad como lo afectivo, pero el sentimiento nunca lo va a tocar. Y nosotros vamos a tener que elaborar especialmente el nivel del sentimiento. La ciencia del arte bello, dice Hegel, parecería una redundancia, arte y bello. Pero el arte es técnica y por lo tanto podría haber una técnica utilitaria que no se ocupa principalmente de la belleza. Y entonces no sería estética, sino sería técnica. En fin, hablar de arte bello es la idea de Hegel. Luego de esas 20 líneas iniciales, Hegel va a tocar el tema de la introducción en 3 niveles, que de ninguna manera es la universalidad, la particularidad y la singularidad, aquel argumento hegeliano de la Allgemeinheit, la Besonderheit y la Einzelheit. No van a ser dialécticas. Estas 3 partes son: la primera, la delimitación de la estética. Y ahí va a haber muchos temas, aunque yo voy a indicarlos. La segunda son las refutaciones de posiciones con las que Hegel no está de acuerdo, y entonces se va a ver mucho mejor la posición de Hegel. Ahí, en la segunda parte de la primera. Pero en realidad, después del primer tema sobre la delimitación de la estética, el segundo tema es los modos científicos del tratamiento. Para Hegel la estética es científica y la filosofía también, ciencia. Claro que, como decía Marx, la ciencia en un sentido alemán, que no es la ciencia de Popper ni del pensamiento analítico epistemológico de la escuela de Viena o actual, para nada. La ciencia es una ontología, como ya dejé ver en otra clase, y volveremos. La segunda parte, entonces, son modos científicos del tratamiento de la estética. Y la tercera, el concepto de lo bello artístico. Y cuando digo el concepto, ya expliqué un poco el sentido,
Pero ahí entonces se ve la posición teórica, no cognitiva de la estética de Hegel, ya muy clara. Los modos científicos del tratamiento. Y en la tercera, el concepto de lo bello artístico, y también consideraremos las partes de la lectura que ustedes harán. Debe ser una lectura lenta, subrayada y sacando apuntes, porque hay muchas distinciones y no hay que irlas perdiendo en el camino. La delimitación, en primer lugar, trata de lo bello natural. Lo bello natural es la belleza de las cosas reales, pero no de las obras de arte. Es la naturaleza bella. El sol, de nuevo, la belleza de un color, de una flor, pero la belleza de la obra de arte ya no es belleza natural. Y ahí entonces va a distinguir de Naturschöne, la naturaleza bella, no forma parte realmente de la estética, sino que debe ser, y voy a después dedicar un poquito más de explicación, debe ser el fruto de lo que Hegel llama el espíritu. Y entonces solamente la belleza producida por un acto inspirado por el espíritu es la belleza que trata la estética. La mera belleza natural no es el objeto propio de la estética, sino lo bello artístico, o es decir, lo bello del acto humano. Estamos en la página 8 de la edición castellana, donde él justamente habla del sol, el ejemplo que yo doy en otro curso, porque el sol es fundamental en la estética, pero para él la belleza de una aurora, la belleza del sol en un bosque, como la selva negra alemana, es un objeto secundario de la estética, no es fundamental. Esto lo muestra desde la página 8 en adelante. Y entonces, pero no debemos tomar en este sentido la limitación de la estética a lo bello del arte. En la vida corriente se suele ciertamente hablar de un bello color, de un cielo bello, de un bello río, y asimismo de las bellas flores, de animales bellos y aún de seres humanos bellos, pero en su mera corporalidad. Pero aunque no queremos entrar en la controversia sobre hasta qué punto se justifica la atribución de la cualidad de belleza a tales objetos, por ejemplo, una flor bella, y hasta qué punto deben en general ubicarse en un mismo plano lo bello natural y lo bello artístico, puede sin embargo afirmarse ya de entrada que lo bello artístico es superior a la naturaleza. Esa tesis yo debo refutarla en una estética de la liberación
latinoamericana. Más adelante dice, pero la superioridad del espíritu es lo único verdadero. O es decir, la belleza, al fin, es la verdad. Pero la verdad tiene que ver con la potencia cognitiva. Si voy a un sentido más fuerte que Hegel, la verdad es la actualidad en el cerebro de la cosa real. Pero esa existencia de la cosa real como bella en el cerebro es un aspecto de la estética. No me habla de la estética como gusto, y el gusto en relación a la realidad de la cosa como fuente de la vida del ser vivo, especialmente del ser humano y de la vida humana. En fin, Hegel reduce un poco a la superioridad del espíritu y dice, nadie ha querido indicar otra cosa. Sin embargo, sabemos, y Hegel lo dice, Aristóteles habló de un alma vegetal, un alma animal y del alma humana. Y el alma, de alguna manera, tenía una afectividad o una apertura a la realidad que justamente es una relación estética que Hegel ignora. Las refutaciones entonces que él va a ser en esa línea. Hegel afirma que una estética es especulativa y científica. Y al hablar de ciencia, es un hábito de la inteligencia, según los griegos y según la tradición. De tal manera que ya nos vamos dando cuenta qué tipo de actitud tiene Hegel ante la realidad bella. Es cognitiva y no va a trabajar tanto la afectividad que la tradición del empirismo inglés llamó el gusto. Lo que pasa es que el gusto no es ni teórico, ni es la voluntad ético-política, sino que es un sentimiento. Y ese sentimiento de la corporalidad sensible que Hegel descarta. Y entonces se descarta un apoyo ontológico, aún de la belleza de la obra de arte propiamente humana. Y por eso entonces que en esa parte 2 de las refutaciones, que es larga, porque son páginas, Hegel va a oponerse, como digo, a pensar que la estética se sitúa a nivel de los sentimientos exclusivamente, como piensan los empiristas ingleses, y por lo tanto de los sentidos, que él un poco también desacredita como un aspecto corporal. Hegel es dualista, piensa en el alma y en el cuerpo. Y la estética tiene que ver con las facultades superiores del espíritu. Es la ciencia verdadera. Y al decir verdadera, me está hablando que la belleza es verdad. Heidegger va a pensar lo mismo. La belleza descubre un mundo, pero lo descubre como aletheia, que es también descubrimiento
como verdad. Y entonces esa posición vamos a tener que pensarla. Estamos en la página 8 a 25 y concluye las refutaciones diciendo: la estética es una ciencia verdadera, verdad. De mi parte yo diría, la ciencia es verdadera como conocimiento. En la voluntad, una institución o una acción es buena o es justa, no es verdadera. Y en el arte, una acción, pero más una cosa real, es aquello que despierta un sentimiento de gusto, de placer, sí, pero placer a un primer nivel, ya veremos, y un sentimiento superior a un segundo nivel. Y entonces habrá también dos sentimientos, no del cuerpo y el alma, sino un primer sentimiento de lo real y un segundo sentimiento del sentimiento. Ya lo vamos a ver enseguida. Dicho esto, y situando en un plano teórico la estética, pasamos al segundo punto: modos científicos de tratamiento de lo bello y del arte, desde la página 15 de la traducción castellana. Y aquí entonces él dice: sí, tiene que haber un tratamiento científico. Y como la ciencia, debe partir la estética de un nivel empírico. También ya veremos la fenomenología parte de lo empírico y va ascendiendo a la interioridad del espíritu. Y entonces parte de lo empírico y del sentimiento. Y poco a poco se va elevando. El primer nivel entonces de la estética es el arte, pero el arte que estudia, por ejemplo, el tiempo del arte. Si Beethoven es un gran músico romántico coetáneo a Hegel, para entender la música de Beethoven, es necesario entender esa segunda parte del siglo XVIII y comienzo de la del XIX, que es el romanticismo. Y por eso entonces la ciencia de la estética debe estar en conocimiento del tiempo en el que la obra es producida. Y eso es empírico. Debe conocer el pueblo dentro del cual la estética surge. Y de ahí entonces también es un nivel empírico. Beethoven es un gran músico alemán, como Hegel. Hegel produce el idealismo alemán y Beethoven produce la gran música orquestal romántica, siendo la culminación de ese proceso concreto. Por lo tanto, la historia esclarece el nivel empírico de la estética y es necesario conocerla. Y parte justamente el conocimiento de la estética del círculo de los que participan en su producción.
o es decir, la comunidad que produce la estética. Al comienzo de la página 17, dice: a propósito de esta clase de teoría, solo añadiré que aunque en el detalle concreto mucho es instructivo, sin embargo sus observaciones fueron extraídas de un restringido círculo de obras de arte que en el tiempo pasan por auténticamente bellas, pero que nunca constituyeron sino una muy reducida parcela del campo del arte. Es decir, en el fondo vamos a estudiar empíricamente las obras de arte, que no pueden ser todas, sino algunas. Y eso es una cierta limitación. Pero de todas maneras estará regido por un cierto gusto, el de ese pueblo. La completud científica, la realización científica, exige a este respecto la cita y la crítica de las definiciones diversas de lo bello. Nosotros no haremos esto ni en su integridad histórica, que nos llevaría al conocimiento de las múltiples, sutiles diferencias del definir, ni movidos por el interés, sino que solo presentaremos a modo de ejemplos unos cuantos de los recientes e interesantes modos de conocimiento que más se aproximan a lo que de hecho implica la idea de lo bello. Y por ejemplo, recurriremos a la descripción de lo bello en la obra de Goethe o en la obra de Meyer, que es una historia de las artes figurativas en Grecia. Y esto es un conocimiento empírico de donde parte la ciencia estética, va a partir de lo real concreto. Y ahí aborda la posición de tres grandes teóricos: de Hirt, que le dedica una buena página, de Meyer, que también se ocupa, y especialmente de Goethe. Son posiciones de grandes teóricos que describen la estética a un nivel empírico y que intentan una cierta interpretación, pero para Hegel no son suficientemente esenciales y por lo tanto filosóficas. Por último, en el aspecto 3 de estos modos científicos, el primero es partir de lo concreto. Segundo, partir del círculo que históricamente sustenta un tipo de arte. Va a ir al tema clásico de Kant y que él va a retomar desde la página 20 de la traducción castellana sobre el genio. Lo moderno es expresado justamente en los grandes genios artísticos de las distintas ramas, podríamos decir, particulares del arte. Y lo mismo podemos hacer en el arte medieval o antiguo. Se trata de los genios, pero el genio como tal no nos va a aclarar el fondo de lo estético. Eso tendrá que profundizarse de una manera más específica, y es la filosofía científica, si se quiere, de la estética. Y el segundo aspecto
no es en el modo científico de abordar la estética, es primero partir de lo empírico, pero después ir al fundamento como el punto de partida de la idea del arte y del arte como idea. Lo explica desde la página 21 en adelante. Y ahí se compromete fuertemente en favor de una estética científica, teórica, filosófica, como verdad. Nuevamente el tema de la teoría. Pero sin embargo dice, como tercer nivel, que hay que unificar lo empírico y lo ideal. Y entonces hay que saber pasar de lo empírico, las grandes obras y la historia de el arte bello, al profundizar el sentido que se le dio en cada época a la estética. De tal manera que él dice, hay que unificar lo empírico y lo ideal, que es el fundamento. Y en cierta manera repite la metodología de la fenomenología, porque la fenomenología empieza por el sentido y se va elevando a aspectos de la subjetividad interior hasta llegar a la razón. Y en la razón alcanza al espíritu como tal. Y la estética va a ser definida desde el nivel de la razón. Y la razón es la que va a dar el tercer aspecto de esta introducción, que es el tema del concepto de lo bello artístico. La filosofía de lo bello artístico, de Kunstschönen, el arte bello, es filosofía. Es una parte de la filosofía y es la que se ocupa de lo bello artístico, de la belleza de las obras del ser humano, del espíritu, que llamamos obras bellas. Y entonces el punto A, página 23, es las representaciones vulgares del arte. Y ahí va a indicar desde la página 23 algo que tendría mucha importancia para nosotros, porque la estética es una actividad humana que produce obras. Se pasa del nivel abstracto de la belleza al nivel concreto de la producción. Se pasa del aisetos o aisesis, la emoción estética, a la obra de arte. Y la obra de arte es, en este sentido, una obra como producto de una acción. Y como es producto de una acción, él va a ver el punto A, B, C, etcétera, que significa la obra de arte como producto de la acción humana. Ya dejará completamente de lado la belleza natural y entrará a la producción consciente, página 23 en adelante, o es decir, la producción sabida. De nuevo Hegel, intelectual, piensa desde el creador artístico
el poner fuera de sí una obra. Y eso es una acción intelectual de nuevo. Es poner como ente la verdad del ser, pero la verdad en el fondo como conocimiento. Entonces, nuevamente el intelectualismo hegeliano. El segundo punto, B, pero debe ser genial. Página 24. El genio es realmente el que crea una obra no vulgar, sino excepcional. Esto, en una estética de la liberación, debe ser profundamente repensada. Porque lo que se llama genio es alguien ciertamente más dotado en el arte respectivo, pero que parte de una belleza que encanta, que está inscripta en una cultura de una comunidad. Y el genio, Rivera, para hablar de un gran artista mexicano, expresa un arte ya mexicano que se ha venido elaborando desde los aztecas y los mayas, arte extraordinario, y que eclosiona en el siglo XX desde el cubismo y las últimas escuelas de arte de la pintura europea, pero con una fisonomía completamente mexicana. Entonces, Rivera no podría haber producido lo que produjo en una comunidad de pigmeos en África. Allí habría producido una estatua de madera negra, propiamente africana, y entonces sería un genio, pero de la cultura africana. Está inscrito en una cultura, no es un genio separado y que desciende del cielo. Ese genio es un ser especial, pero de una cultura estética que hay que considerar fundamentalmente como punto de partida. Y en este sentido vuelve Hegel sobre el tema de que es una obra muy superior a la mera belleza natural. Veremos enseguida, quiero un poquito centrarme en ese punto más extensamente para mostrar una crítica al pensamiento hegeliano en este punto. Y entonces él dice, pues, la naturaleza vista es una cosa, pero el paisaje pintado por un gran artista genial, en el pensamiento, en el arte francés, por los impresionistas, no es lo mismo que el pasaje natural. Es algo diferente. Se ha transformado en un pasaje a otro nivel. Y por eso vuelve a repetir la tesis de que la belleza natural es inferior con respecto a la belleza de la obra de arte. El segundo punto de este tercero sobre el concepto de lo bello artístico es la obra de arte en cuanto se ocupa del sentido del ser humano, dice.
El sentido lo toma con respecto a los sentidos, cuando hablamos de 5 sentidos. Y ahí entra a una reflexión también sobre que la obra de arte va a producir el sentimiento de agrado. Ahí se ocupa un poco del sentimiento, de paso, y el sentimiento particular de lo bello es lo que la estética debe describir, aunque Hegel en este punto no es suficientemente claro y vamos a tener que complementar muchas cosas. A. B. El sentimiento estético de lo bello exige, sin embargo, educación. Y educación significa que hay que conocer un poco en qué consiste el arte, en qué consiste su historia, en qué consiste la biografía del genio y poder entonces tener una cultura suficiente para interpretar la obra de arte. La obra de arte descubre su sentido a partir de una educación artística. Y entonces es también una educación que descubre una época, y Hegel en este punto va a privilegiar al romanticismo, y el nacimiento mismo de una obra de arte, el desarrollo de las técnicas. El piano se produjo en el siglo XVII. Había algunos antecedentes, pero con la precisión que lo conocemos, que tiene notas y que tiene muchas posibilidades de sonidos que nunca se habían logrado a esa nitidez y a esa velocidad. Y ese, diría yo, precisión. El piano es entonces también una condición de posibilidad de las obras de arte y deben estudiarse también en cuanto a que dan esa posibilidad. Y ahí expresa un juicio extraño. Dice, los objetos de la vista y el sentido y el oído son propiamente estéticos. La vista y el oído. Mientras que los sentidos como el olfato, el gusto en el sentido de las papilas gustativas de la comida o el tacto que toca las superficies o la piel de otra persona, son estéticas, diría un latino, secundum quid, de alguna manera. Privilegia la vista, que también lo privilegiaban los griegos, y privilegia el oído, lo cual significa que privilegia la pintura y la escultura y la arquitectura como vista y la música como oído. Pero, por ejemplo, el olfato es completamente dejado de lado y se olvida de que hay una obra de arte, por ejemplo, en Egipto milenario de hace 5.000 años, que producía perfume
Y el perfume eran un triturar los pétalos de las flores que tenían olor en alcohol. Y entonces daban un olor que podemos llamar, era el arte olfativo. Y Hegel, por supuesto, ni piensa en él. ¿Y qué decir? El gusto, pero no el gustar o el disgustar como sentimiento universal, sino el gustar la comida, lo que descubren las papilas gustativas, lo deja fuera. Y entonces el arte culinario, que es quizás el arte central en la celebración de la comunidad, de las grandes festividades, de la vida de la misma comunidad, que son como un banquete, donde se come una comida muy cultural, muy de un pueblo, tan distinto a otros. Si uno come una comida bantú, tiene un gusto. Hindú, tiene una cantidad de hierbas específicas muy distintas. La comida mexicana o peruana muy antigua son con una gran personalidad. El arte culinario. Y en la celebración de la fiesta, que es quizás una síntesis histórica fundamental en todas las culturas de la Tierra, y hasta hoy la comunidad se reúne a festejar en torno a una mesa y come, pero come una comida culturalmente determinada. Y entonces es importante el arte culinario. Me acuerdo de un francés que me decía, los franceses son muy gourmand, que saben gustar la comida y hacerla. Cuando yo hago turismo y voy a otra cultura, africana, asiática, latinoamericana, lo primero que hago es ir al mercado popular y comer la comida del pueblo. A mí nunca se me había ocurrido. He estado en 1000 lugares de Estados Unidos, de todos los países europeos, muchos países africanos, árabes, en la India, en la China, en muchas culturas, y nunca se me había ocurrido ir primero a un mercado, porque a mí me llamaba la atención más bien la arquitectura y la pintura y la música. Así que, sin saber, era un poco hegeliano y un poco eurocéntrico. Tenemos que ampliar el campo de la estética. Ciertamente hay arte del olfato, del gustar la comida y del tacto. El tacto es justamente parte de un arte que es la vestimenta. Miren qué importante. El ser humano cubre su cuerpo para producir un equilibrio térmico. Cuando hay frío se abriga y cuando hay calor usa cosas más livianas, telas de seda a veces que permiten luchar contra la calor. Pero no es solamente tela, es decorada
y tienen muy distintas formas según las culturas. Y entonces, ¿cómo no vamos a hablar del arte del vestido, por ejemplo, y muchas otras campos que Hegel desprecia? Él piensa sobre todo en la vista y en el oído. Y se plantea entonces el tema del fin del arte. Y critica de nuevo el que el arte simplemente imite la naturaleza. Y aquí me quiero quedar un instante para mostrar un aspecto que Hegel sugiere, aunque no trata del todo. Una cosa es el situarse de la subjetividad de la corporalidad viviente humana a un nivel natural. Significa, sin contar con las obras de artes y en cierta manera sin contar con la cultura, lo cual es imposible, porque aunque haya muy antiguas culturas de una gran simplicidad, Lévi-Strauss se quedó muchos años en Brasil para describir la cultura tupinamba, que casi no tiene arquitectura, que no tiene instrumentos porque es tropical y todos los instrumentos de madera los pudre la humedad, pero tienen una tremenda estructura mítica interpretativa del mundo, que es una obra de arte narrativa. Y de ahí salió el nada menos gran movimiento filosófico epistemológico del estructuralismo, porque los tupinambas del Brasil no tienen objetos materiales mayormente importantes que dejen en medio de la selva y son un poco nómades, pero elaboran grandes mitos. Quiere decir que tienen una producción espiritual, diría Hegel, enorme. Pero imaginemos que alguien tiene el gusto ante una cosa real, la cual es descubierta como el origen de mi vida, y por eso el entusiasmo de esa emoción, que hasta se puede llamar alegría, ante lo bello, a nivel natural, como no elaborado por una cultura, lo cual es imposible, porque no existió nunca un grupo humano que ya no tuviera una cultura, porque hasta los primates superiores comienzan a tenerla. Así que hasta los seres humanos más primitivos, el Homo habilis o el Neandertal, antes el Homo sapiens, ya estaba en la cultura. Pero podríamos decir que la belleza natural es un impacto primero de una emoción ante lo real como fuente de la vida. Y entonces el sol es bello, y es bello una manzana que como, y no en su utilidad, sino en su relación abstracta con la vida. Ese nivel, primero, pasa a otro nivel una vez que el ser humano tiene una cultura. Y el sentimiento pasa de un primer nivel emotivo, por ejemplo, el placer, a un segundo nivel elaborado
que los neurólogos dicen esa emoción que es un tono de la corporalidad, que acelera el corazón, que pone rojo a alguien, que si yo tomo un poco de vino con alcohol, siento un crecimiento de la emoción y quizás también de la alegría. De ahí el sentido medido del alcohol en la fiesta humana. La emoción natural, el placer, pasa del sistema límbico al sistema neocortical, porque ya neocortical es cognitivo y este tiene memoria, y entonces el ser humano recuerda aquello que le causó placer y además es capaz de comenzar a producir aquello que le produjo placer. Y entonces ya no es un sentimiento simple de primer grado, sino que es un sentimiento que, habiendo pasado por la parte neocortical del cerebro, diría un neurólogo, ha pasado por el mundo humano, se ha llenado del significado de ese mundo mítico, de ese mundo que da sentido a la existencia, y la cosa misma que se había visto simplemente en la naturaleza es transformada con un nuevo sentido. Es el hecho, por ejemplo, de las culturas originarias que consideraban al sol como algo sagrado, absoluto, origen de la vida. Y entonces rendían un culto al sol porque ahí había la fuente de la vida y la belleza primera. Pero esta no era una belleza como la que puede discernir un pájaro, que al salir el sol también le impacta el calor y lo estético en primer grado y canta al sol. Pero en el caso del ser humano, no solo canta al sol por su color y por su belleza, lo canta además como el origen de la vida, pero narrada en mitos que a su vez son festejados. Por ejemplo, el Inti Raymi de los incas es el nacimiento del sol, porque el 21 de junio es en pleno invierno en el hemisferio sur, el día más corto, y ven el sol, pero muy corto, y saben que desde ese día va a empezar a crecer el día y va a ser cada vez más tiempo el iluminado por el sol hasta llegar en el hemisferio sur al 21 de diciembre, que será el día más cálido o el día más largo del año. Lo inverso en el hemisferio norte. Pero entonces ya los incas festejaban al sol, creaban un culto, había un templo del sol. Todo el imperio inca extinguía el fuego de todos los hogares del imperio y no quedaba más fuego alguno. Y en unas torres especiales construidas, el 21
de enero caía el sol en una especie de superficie cóncava de oro que concentraba los rayos del sol en un algodón que se prendía fuego. Y ese fuego se mantenía, se reproducía y se enviaba a todo el imperio. Ese fuego era un fuego sagrado que el sol había prendido. Entonces, no es lo mismo un gallo que canta al sol, descubriendo la belleza natural del sol, que un culto en el templo del sol, en un día que se llama Inti Raymi, el origen del sol, Inti, el sol, con una significación cultural mística, Hegel llamaría espiritual. Y claro, ese sol celebrado dentro, como digo, de una arquitectura, de una liturgia, de una celebración rítmica con música, con textos sagrados, con vestimentas especiales de los sacerdotes del templo del sol, celebraban el nacimiento del sol. Eso ya no es la salida del sol que un gallo canta al amanecer. Ya hay una gran diferencia. Esa es la intuición de Hegel. Pienso yo que la belleza humana, él le llama geistliche, espiritual, tiene un componente mucho más complejo, profundo, y expresa una como alienación, una puesta fuera del sujeto de una obra que es bella, pero con una significación cultural, filosófica, teológica, que es una obra artística. Y la misma emoción, llamado aithesis, que es algo así como el gusto, el gustar la comida, el agrado, pues hay un agrado ver salir el sol en la mañana, pero festejar el nacimiento del sol en una gran festividad donde millones de participantes del imperio son activos intérpretes de esa belleza, es justamente la belleza de la obra de arte que Hegel indica y que yo creo que es válida. Por eso que la belleza natural tiene una emotividad natural y una emoción primaria de placer, por ejemplo, ante el sol y el calor. Pero hay otro nivel que sería una belleza de segundo grado, que es la belleza cultural, espiritual, humana, que tiene una emoción que ya no es al primer nivel. No es lo mismo el dolor que el miedo. El dolor es un disgusto al primer nivel. Pero una vez que uno tuvo dolor, uno intenta evitar el dolor. Y tiene uno miedo a volver a sufrir el dolor. El miedo ya es una emoción de segundo grado. Ha pasado
por el sistema neocortical, se memoriza el dolor pasado, se lo trabaja teóricamente y se lo intenta evitar, y por eso se tiene otro tipo de sentimiento, que no es el dolor mismo, sino el miedo a tener dolor. Ya es una emoción humana de segundo nivel. Entonces, la ciencia médica, la terapia, conociendo el dolor de una enfermedad, intenta evitar que se vuelva a ella, y surge la ciencia de la salud. Ya no estamos al nivel de la enfermedad simplemente que puede sufrir también un animal. La humana es muy distinta porque interpreta la enfermedad, sabe que puede producir la muerte, teme esa muerte, elabora entonces cómo evitar esa enfermedad, y entonces ya aparece un sentimiento de segundo tipo, que sería el temor de la enfermedad, que ha sido la causa de la producción de la terapia y los medios para superarla. Eso nos hace un poco vislumbrar el sentido que le da Hegel a la belleza humana, que no es lo mismo que la belleza natural. Y el gusto natural por algo de la hembra, del pavo real, que queda encantada ante la belleza de la cola del macho pavo real, es una belleza natural y una emoción natural de una hembra ante un macho, y por esa belleza natural la hembra elige a ese macho. Y eso lo ha estudiado muy bien Darwin. Hegel indica justamente de paso que nadie ha hecho análisis de este tipo de transformación. Lo hará Darwin pocos años después de la muerte de Hegel. Hay entonces una estética natural y hay también una estética humana, cultural, espiritual, que es un acrecentamiento cualitativo de la belleza. Un pájaro puede cantar una hermosa canto armónico y bello, pero no se puede comparar con el canto de la alegría de la novena sinfonía de Beethoven. Son dos niveles y hay que tenerlo en cuenta sin despreciar el primero, como se acostumbra a hacer Hegel. El primer punto, entonces, es el principio de la imitación de la naturaleza, y dice no, el arte no es imitación de la naturaleza, sino que piensa en lo que es una subsunción de la estética natural, de la que de alguna manera participan los animales, a otro nivel de la belleza artística humana. Y hay diferencia, pero se basa en la primera y cuenta con ella. De tal manera que un paisaje es la belleza natural. Pero el cuadro
de esa belleza natural no es una foto. Y la foto tampoco es puramente una imitación, sino que es una interpretación de la naturaleza a través de la cultura y que produce una belleza ya cultural. Por lo tanto, no es la naturaleza originaria, sino interpretada dentro de una historia y de un sentido de un mundo humano. El que una granja campesina holandesa haya unos suecos llenos de barro y uno descubre su belleza natural, no es lo mismo que la pintura de Van Gogh. La pintura de Van Gogh tomó esa experiencia y la elevó entonces a una interpretación histórico, cultural, de una época, con un estilo pictórico de expresión y todo, que es una obra de arte. Es una belleza como expansión, como crecimiento cualitativo de la belleza. No es una imitación, es otra cosa, es una recreación. La obra de arte también puede producir un estímulo del ánimo. Claro, es lo que yo llamaría la alegría. La alegría de el descubrir, ya no estoy hablando como Hegel, sino como Zubiri, de descubrir a las cosas reales en tanto que fuente de la vida, del viviente humano. Esa relación entre la realidad y fuente de la vida es lo que alegra, es lo que gusta, es la esencia de la belleza. Ese punto no lo va a aclarar nunca Hegel de esa manera, porque hará una interpretación puramente teórica, como saber, de tal manera que de todas maneras habla de la estimulación del ánimo, que es un sentimiento que crece. Pero por eso la celebración de la belleza cultural humana, por ejemplo, un banquete de una comunidad campesina que se reúne a festejar el tótem del grupo o el santo que protege la comunidad en una iglesia, y que lo hacen primero con festejos de música, ritmo y vestimentas especiales, y después pasan a la comida y a la bebida. Todo eso hace justamente la estimulación del ánimo y la celebración espiritual de la belleza. Deberíamos indagar a partir de muchas sugerencias de Hegel, algo que a él no le interesa, que va a ser la estética popular, que tiene todas las características de una estética humana de plenitud. Y ya volveremos sobre el tema. El fin de la estética no es solo ni principalmente la mejora moral, sino, dice Hegel, es el develar la verdad. Vuelve
a dar importancia al nivel cognitivo. La verdad es un problema de razón y la estética incorpora la razón, pero parte de un sentimiento, pero un sentimiento no degradado del cuerpo y por ser de los sentidos y no del alma, algo despreciable. Hegel todavía es dualista, piensa en el alma y el cuerpo, y el espíritu es el alma y la estética propiamente dicha está inspirada en el espíritu. Tenemos que rehacer la antropología, no pensar en el alma, sino en una corporalidad unitaria, que tenemos un cerebro, y un cerebro que es material y espiritual, porque el cerebro, gracias a las neuronas, un misterio, miles de millones de neuronas llegan a un desarrollo, una evolución, que de pronto se vuelven sobre sí mismos como subjetividad y pueden decir: yo siento, ¿qué estoy pensando? Que eso es el cogito. Cogito no es yo pienso, lo dice Antonio Damasio. El cogito era una experiencia del orden afectivo. La oveja, cuando veía llegar un lobo, se quedaba inmóvil porque no tenía fuerza para salvarse del lobo, porque era tal el impacto que le impedía reaccionar. Ese facultad que evalúa al enemigo y se da cuenta que significa el fin de la vida, llamaban los medievales cogitatio. El cogito no es un pensar, es un sentir, es un feeling, es un sentimiento. Yo tengo un sentimiento. Yo siento que estoy pensando. Y eso involucra la corporalidad, aunque Descartes no lo había visto. El punto B de este último sobre el fin del arte, el primero A era el principio de la imitación de la naturaleza. No es el arte imitación de la naturaleza, sino que es la experiencia de la naturaleza elevada a otro nivel. Y entonces no imita, recrea. Y hasta una foto que copia, diríamos así, lo real, el fotógrafo sabe enfocarla desde una cierta perspectiva y usando sombras y luces reales, pero que pasan desapercibidas y en la foto son explícitamente captadas, de tal manera que ni la foto es una imitación de la naturaleza, es una interpretación de la naturaleza muy fiel, pero es una interpretación. Entonces, ese es el primer punto. Pero el segundo le llama Hegel
B. Deducción histórica del verdadero concepto de arte. Y de nuevo el tema, la verdad, el verdadero concepto. Y el arte tiene un concepto, puede decirse, pero lo que pasa que es concepto además. Entonces aquí toma la estética de Kant, la estética de Schiller, Winkelmann y Schelling, y eso, debo decirlo, yo lo he puesto largamente en una obra que está en mi página W3 veces Enrique Dussel escrito minúscula y seguido.com. Y entre las obras, en las obras selectas, está esta obra. Es el tomo 10 y se llama Hacia una estética de la liberación. De paso, los editores de esta obra pusieron en la tapa, vean ustedes, un dibujo de un gaucho de las pampas del cono sur. Era un papel ya con un color ocre sobre el que yo mismo, cuando tenía unos 17 años, iba a la Escuela de Bellas Artes e hice ese trabajo. Porque pensé ser un artista, pero después me dediqué a la filosofía. Así que, de alguna manera, estoy cumpliendo mis designios de juventud al volver a la estética. Y en este libro, desde la página 54, lo dedico a la estética de Kant, la estética de Schelling y la estética de Hegel, muy precisa en su usando todas las obras, citando en castellano y en alemán. Entonces realmente aquí no debo pues tocar el tema porque es inmenso, aunque Hegel se la arregla para dedicarle muy pocas páginas y a Kant se lo liquida en 3 páginas. Aquí, en mi librito, pues Kant tiene unas 25 páginas bastante precisas. Lo cierto es que Hegel critica a Kant en tanto que él, en sus críticas, pero también crítica de la razón pura, la teoría, crítica de la razón práctica, la ética, y crítica del juicio, la estética. Y en las 3, él piensa que la razón humana no puede captar la idea. Y son postulados. Por ejemplo, en la razón práctica hay 4 ideas. La primera, el yo, que no puede ser un objeto empírico, sino un postulado de todos los actos libres. El mundo, como totalidad, que no puede ser un objeto,
sino que es el postulado que permite entender la totalidad dentro están los objetos reales. La tercera categoría que la razón no puede captar es la libertad. La libertad no es un objeto fenoménico, dice Kant, pero se supone por la obligación de las normas. Y la cuarta idea, que no se puede conocer con la razón, es Dios. Son 4 postulados. Pero Hegel piensa que sí se puede conocer con la razón. Y la razón lo que conoce es la idea absoluta. Y entonces hace la crítica a Kant en la crítica de la razón pura, en la práctica, y también en la crítica del juicio, le hace una crítica a su teoría del gusto. No voy a entrar, está en esa obra y es un tema para todo un curso. Y por eso entonces que después de esa introducción, ya Hegel termina por indicar qué es lo que hará en el resto. Y eso lo expliqué en la clase pasada. Él dice, en el resto, en las lecciones de ética, voy a tratar 3 temas. Primero, la idea de lo bello artístico, que es la ontología de la belleza. Segundo, el desarrollo del ideal, que son las formas particulares, y él lo explica a través de lo simbólico como creación artística, lo clásico griego y lo romántico. Esos son el desarrollo del ideal. Y en la tercera parte, el sistema de las artes particulares. Y ahí va a describir 5 grandes capítulos de lo que él llama artes particulares, la arquitectura y la escultura. Y luego la pintura, la música y la poesía. Yo le voy a llamar subcampos de la estética, pero es todo un trabajo muy interesante. Y entonces enuncia lo que va a tratar y en la próxima clase entramos en la primera parte, la idea de lo bello artístico. Y ahora sí, Hegel va a dar su respuesta, ¿qué es lo bello? Les dejo entonces la lectura de esta introducción, que son unas 65 páginas o un poco más, y que nos introduce a lo que va a continuar. Por hoy entonces hemos trabajado esta introducción. Hasta luego.